¿Qué onda, gente? Aquí grabando TV para el canal. Hoy me acompaña mi amigo El Tigre. Saluda. Eh, y vamos a hablar un poco sobre la voz de nuestro interior, la voz en nuestra mente, esa voz que muchas veces nos detiene. Y me puse a investigar qué era esa voz. Todos tenemos una voz interna. Y entre más iba pues estudiando, más iba encontrando pues la respuesta, llegué a mi propia conclusión, ¿verdad? Y la conclusión que muchas personas llegan, ¿verdad? La voz que tenemos internamente es una voz que fue diseñada para mantenernos vivos. Nuestro cerebro fue diseñado, bueno, todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro, nuestra mente, fue diseñado para mantenernos vivos, alertas ante cualquier peligro, cualquier situación. Entonces esta voz en los tiempos anteriores funcionaba como una alerta. Le decía a nuestro cuerpo que tenía que estar alerta porque la acción que íbamos a hacer iba a tener peligro, iba a tener una consecuencia mala con nosotros, ¿verdad? Entonces muchas veces nuestros antepasados reaccionaban a esa voz, pero aún así hacían lo necesario para sobrevivir. Aunque esa voz les decía que lo que iban a hacer los iba a poner en peligro y podía que perdieran la vida, ellos aún así hacían las cosas. Si tenían que comer, no les importaba ponerse en peligro, aunque la voz les dijera, enfrentarte a este tigre te va a matar. Aunque la voz les decía que iban a perder contra el tigre, no, nuestros antepasados lo hacían, se enfrentaban a los tigres, cazaban tigres, con tal de comer, porque al final ponían primero su prioridad y dejaban de lado su miedo. Aunque el miedo existía, ellos ponían de primero la prioridad que era comer, era sobrevivir. Entonces, aunque esa voz, como les digo, fue diseñada para mantenernos vivos, siempre ha sido ignorada porque es algo que nos detiene. Aunque nos detiene para mantenernos con vida, al final nos detiene porque nos quiere detener a que no sigamos desarrollándonos, a que no avancemos. Entonces, leyendo, pues dije, pues tiene sentido. Ahora en la actualidad, pues ya no corremos peligro, ¿verdad? Muchas cosas se nos han hecho mucho más fáciles, el conseguir comida, eh, el relacionarnos con las personas, nuestro ambiente ha cambiado, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos porque los animales al salir nos maten, o ya no nos preocupamos por ir a cazar o recolectar comida porque ya todo es más accesible, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, al volverse las cosas un poco más accesibles, nos hemos vuelto un poco más débiles y nos hemos dejado llevar por esa voz interna que nos detiene. Y creo que todos hemos caído en la trampa de esa voz. Quiero que pienses en lo primero, en algo que tú siempre has querido hacer y siempre te detienes y no lo haces. Ya sea hacer ejercicio, ya sea leer, ya sea emprender algún hobby, practicar deporte, algo que te llame la atención. Piénsalo, algo que tú digas, yo desde hace tiempo quise aprender esto, quise emprender esto, quise hacer esto y no lo hice. Y lo que te detuvo fue esa voz en tu interior, y te detuvo de una forma de la que tú no te das cuenta, pero te detiene con un simple juego de palabras. En vez de decirte el por qué quieres hacer eso, más bien te detiene con las palabras y si
¿y si te pasa esto? ¿Y si fracasas? ¿Y si pierdes tiempo? ¿Y si no funciona? Esa palabra, esa frasecita y si desencadena un sinfín de posibilidades. Entonces, al tú pensar mucho en todo lo negativo que puede pasar, ya no lo haces, te detienes, te avergüenzas de hacerlo, porque al pensarlo mucho desencadena el qué dirán de mí. Si yo intento esto, qué van a decir la gente de mí? Te deja llevar mucho por el qué dirán, te avergüenzas de hacerlo y, y está bien, todos caemos en eso, todos hemos llegado en ese momento donde queremos hacer algo, tenemos ese impulso, pero esa vocecita nos detiene, esa vocecita en nuestro interior nos detiene con esa simple frasecita, y si fracaso, y si no me sale, y si es una pérdida de tiempo, y si no resulta como yo quiero, y eso nos detiene. Y entonces caí en cuenta y dije, es cierto, muchas veces nuestro cerebro juega en nuestra contra, con tal de que no avancemos, con tal de que nos quedemos en esa zona de confort, con tal de que nos quedemos en el lugar seguro, que no nos arriesguemos, que no vayamos más allá de nuestra capacidad, porque todos tenemos la capacidad de ser mejores, todos tenemos la capacidad de resolver nuestra vida, los problemas que nos azoten nuestra vida, de muchas distintas formas, pero muchas veces no lo hacemos por el miedo, muchas veces nos gusta estar en esa zona donde pensamos que ahí estamos seguros, donde obtenemos el placer que buscamos, el placer efímero, y no avanzamos, no nos dejamos, no nos permitimos avanzar, no nos permitimos arriesgarnos, no nos permitimos ver más allá, porque nuestra mente nos dejamos dominar por esa voz que está en nuestra mente que nos dice que vamos a fracasar. Analízalo. Todos, todos hemos caído en esa trampa de nuestra mente, en esa voz que nos encierra y nos dice que vamos a fracasar, que nos mete miedo, porque al pensar eso nos mete miedo, nos encierra en un miedo, y está bien, el miedo es parte de nuestra naturaleza, el tenerle miedo a lo desconocido, está bien, pero no te puedes quedar solo ahí, tienes que seguir avanzando, tienes que buscar la forma de vencer al puto miedo, porque al final el miedo solo es un paso para alcanzar para alcanzar lo que quieres. Eso es el miedo. El miedo es solo un paso, es como que te dijeran, camina de aquí a tu baño y entra sin encender la luz. Y ya que estés adentro, enciendes la luz y descubrirás que no hay nada. Pero el que te digan entra sin encender la luz, el miedo de que te puedan asustar, el que pueda haber algún roedor, alguna cucaracha, te da ese miedo de, ¿y si me encuentro algo? Y no lo haces. Y si te das cuenta, mucha gente que hoy es exitosa, que queremos estar en el lugar donde ellos están, en la posición donde ellos están, se atrevieron a dar ese paso, se atrevieron a decirle sí a esa voz, sí. Sí comprendo que puedo estar en peligro, pero cállate porque yo lo voy a hacer. Y lo hicieron, a pesar del miedo, a pesar de que esa voz les dijo, ¿y si fracasas? ¿Y si no resulta? Y lo hicieron y alcanzaron aquello que tanto anhelaban. Llegaron a ese lugar donde todos soñamos estar, pero la mayoría
no trabajamos por llegar a ese lugar. La mayoría queremos todo fácil, creemos que todo nos va a llegar sin que nos esforcemos y todo viene a caer por esa voz estúpida que tenemos en la mente que nos dice no lo hagas porque no va a resultar, no lo hagas porque vas a fracasar. Y si fracasas, todos tenemos miedo de fracasar, pero es mejor fracasar, intentarlo y fracasar, a no intentarlo y quedarnos solo con la duda de qué hubiera pasado. Porque esa es otra trampa. Nuestra mente nos encierra en ese, ¿y si fracasa? ¿Y si no lo logras hacer? Entonces ya que te tiene ahí con ese miedo de los huevos, y si te quitas impotencia, entonces después viene la duda y dice, ¿y si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Te entra esa incertidumbre de ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera importado el qué dirán de las personas? Y entonces ahí es donde más nos hundimos. Porque entonces decimos, nos estancamos porque decimos, ¿por qué no lo intenté? Nos quedamos con ese sentimiento de... eh, se me fue la palabra. De no haberlo hecho, de no haberlo intentado. Pero después de que perdimos la oportunidad, después de que perdimos mucho tiempo, nos entra ese resentimiento de no haberlo hecho. Y analízalo en tu vida. Ve qué es lo que quieres hacer. Todos los días me levanto yo con esa pregunta. ¿Dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y si estoy dispuesto a arriesgarme para llegar a ese lugar en el que en algún momento quiero llegar, y qué estoy dispuesto a hacer, qué estoy dispuesto a arriesgar, estoy dispuesto a dar todo de mí por alcanzar eso que tanto anhelo, o estoy dispuesto a perder mi tiempo, estoy dispuesto a perder mi potencial. Todos tenemos un potencial y a veces lo dejamos apagar o lo dejamos abandonado por esa simple vocecita en nuestra cabeza. Pregúntatelo, yo me pregunto todo eso todos los días. Todos los días lucho contra esa voz al levantarme temprano, al tener que hacer mi cama, al tener que hacer ejercicio, al tener que leer, al tener que meditar, al tener que comportarme bien en mi trabajo, llegar temprano a mi trabajo, en mis relaciones con mi pareja, en las relaciones con mi familia, en las relaciones con los amigos que tengo. Me pregunto, ¿qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar a un lado con tal de estar en ese lugar que tanto anhelo? Y todos los días me hago esa pregunta y todos los días peleo con esa voz, porque estoy dispuesto a vencer esa voz que me impide. Estoy todos los días dispuesto a vencer el miedo, ese miedo que me quiere encerrar, ese miedo que me quiere privar de aquello que tanto anhelo. ¿Qué te detiene a ti? ¿Es tu voz, esa voz interna que no te deja avanzar? Analízalo, di qué es lo que quieres y verás que esa voz va a salir y te va a decir, no, no puedes. Y ahí es donde tú tienes que luchar con ella, tienes que decirle, sí, puede que fracase, pero lo voy a intentar. Sí, puede ser que no me resulte, pero lo voy a intentar. No me voy a quedar con las ganas. Voy a luchar. Y si ya luchando no me sale, lo vuelvo a intentar una y otra vez hasta que salga, de una y otra forma. Pero no me dejo dominar por mi voz, no me dejo dominar por mi mente, porque mi mente tiene tanto la capacidad para llevarme al lugar donde yo quiero, pero también tiene la capacidad de alejarme de lo que yo quiero. Tiene la capacidad de darme la motivación que yo quiero,
tiene la capacidad de darme las herramientas que necesito para llegar a ese lugar, pero también tiene la capacidad de hundirme, tiene la capacidad de mandarme a la mierda, tiene la capacidad de hacerme perder tiempo con tal de que yo no avance. ¿Y cómo lo hace? Con el miedo, la duda, con el qué dirán de las demás personas. Analízalo, analízalo. Yo cuando comencé a leer todo eso y dije, tienes razón. Esa voz muchas veces nos detiene. Esa voz en tu cabeza es la que te detiene, es la que no deja que avances. Analízalo, analízalo. Siéntate y di qué es lo que yo quiero hacer. Hoy, ahorita, no toma mucho tiempo. Hazlo, güey. Di qué es lo que yo quiero hacer. ¿Y por qué me detengo? ¿Qué es lo que me detiene? El miedo, dudas de ti. Y está bien que dudes, pero aún así tienes que hacerlo. No te puedes quedar con esas ganas de hacer las cosas. Y es así, todos los días es así. No hay día que no hay día que te salga perfecto todo. No, todos los días es pelear con eso. Y lo tienes que hacer una y otra vez, una y otra vez. Y así vamos aprendiendo y así nos vamos volviendo mejores personas. Intentándolo, peleando con nosotros mismos, pero a la vez aprendiendo de nuestros errores y haciendo lo mejor posible por ser una mejor versión cada día. Piénsalo, di qué es lo que yo quiero hacer y por qué me detengo. Y a la mierda si tienes el miedo al qué dirán las personas que te rodean. No importa. Cuando estés en ese lugar donde tanto quieres estar, ellos van a querer estar ahí contigo. Y si se ganaron ese lugar, van a estar ahí contigo. Pero si no se lo ganaron, no tienen por qué estar ahí. Y tampoco tienen por qué opinar. Porque es tu vida. Tú eres el que decide qué es lo que va a hacer con ella. Pero decide bien. Decide algo chingón. ¿Cómo quieres ser recordado? Analízalo. Ahorita que termines de ver el video o pausa el video y di, es cierto, yo tengo ganas de hacer esto, pero me detiene mi miedo. Yo tengo ganas de hacer esto, pero me detiene la duda. Yo tengo ganas de hacer esto, pero tengo miedo al que dirán. Y lucha con ello. Y también la forma en la que se lucha es haciéndolo. Hazlo. Y si cometes un error, aunque la hayas cagado, lo vuelves a intentar. Una y otra vez. Las cosas a la primera vez no salen perfecto. Se va perfeccionando conforme se va haciendo las cosas. Entonces, no le hagas caso a esa voz. Lucha con ella. Lucha. Y la forma en la que luchas y la vas debilitando es con acción. Y un día, en vez de decirte, y si fracasas, y si no sale, y si esto, y si nada, llega un punto donde tu mente se vuelve tan fuerte que dice, sí, vete a la verga, yo sé lo que estoy haciendo, pero hazlo. Y pues ni modo, así es. Pues espero que este video te haya gustado y nos despedimos, ¿verdad? Que tenemos que ir a dormir. Adiós.